en la grabación. Ok, vamos a ver. Este taller lo hice, leí las redacciones y lo hice por eso. Entonces, primero, ¿qué se busca con la producción textual? Tenemos que corregir, detectar y corregir errores típicos de redacción como cosismos, ambigüedades, cacofonía, redundancia y otros no tan comunes como queísmo, dequeísmo, loísmo, eso. Conocer y utilizar diferentes formas para lograr precisión y riqueza de vocabulario, o sea, sinónimos, antónimos, etc. Identificar el campo semántico al que pertenecen las palabras. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, si yo estoy hablando, por ejemplo, en la temática de playa, yo tengo un montón de palabras del campo semántico que usted puede decir para no decir la palabra playa. Por ejemplo, vamos a utilizar exacto esta palabra, playa. Entonces, ¿qué decimos? Cuando vamos, por ejemplo, a la arena, cuando vamos al mar, ¿qué más podemos decir? Cuando vamos de paseo, vamos a hacer, ¿me doy a entender ahí? Sí, señora. En el campo semántico, usted tiene un montón de palabras que puede utilizar o grupos de palabras para evitar, vamos a usar una palabra ahí, ¿cómo se dice? Un extranjerismo cuando usamos right, por ejemplo. Vamos de right, vamos de party, ¿verdad? Podemos decirlo. Vamos de parranda. Vamos Como algo similar que identifique la playa, digamos, para no estar diciendo playa cada rato. decir playa, pero no necesariamente un sinónimo, puede ser un grupo de palabras que nada que ver, pero que usted las usa en ese contexto. A eso se refiere el semántico. Conocer los requisitos del párrafo, así como los distintos tipos de párrafo. Okay. Una redacción equilibrada debe tener mínimo 5 o 6 párrafos. Uno de introducción donde usted ingresa. A mí me parece que su redacción estaba bastante bien. Hay algunos errores lógicos que ya se los voy a señalar, que te lo voy a pasar para que lo veas, pero en general estaba bastante bien, o sea, estaba bien estructurada. Un párrafo de introducción en donde usted introduce, valga la redundancia, el tema a tratar, la problemática, el tema. 2 párrafos mínimos de desarrollo donde usted explique y exponga ampliamente el tema a tratar. Yo generalmente me gusta recomendar causas y consecuencias. Y luego 1 o 2 de conclusión. ¿Ok? Una redacción tiene entre 5 y 6 párrafos. ¿Ok? Ahora, dice, en ortografía, ¿qué se evalúa? Que usted tilde correctamente las palabras. Ahí en el caso tuyo sí hay bastantes tildes que me faltaron. Sí, profe, esa parte sí me come un toque. Aquí por eso hice este folleto, para que trabajemos a partir de eso. Las leyes del acento, así como la tilde diacrítica. Dividir correctamente las palabras, si es que las tiene que dividir al final del renglón, ¿verdad? Utilizar la mayúscula correctamente. Utilizar correctamente las distintas consonantes. Y, por supuesto, aplicar los signos de puntuación correctos. Eso es lo que se mide. Entonces, aquí, bueno, aquí vamos a ver. La idea es que podamos darle una buena leída ¿cómo se llama? A este folleto, a este curso, a este taller, para que entonces a partir de aquí ya arranquemos con todo lo que es la redacción. Aquí vienen las calificaciones de cómo usted se puede sacar un 1, por ejemplo, la tabla de clasificación. Por ejemplo, no hacer las 300 palabras, no llegar a las 300 palabras, se saca un 1 y pierde obviamente la prueba porque no tiene nota. No se Profe, ¿cuánto vale la reacción en el examen? O sea, más fácil, un 100 en la redacción representa un 50 en el examen. El otro 50 es... Uy. El otro 50... Es la parte teórica. Exactamente. Ok. En la parte de marque con X, entonces 50 y 50. Por eso es importante. Yo siempre le apuesto que la redacción sea muy alta para que si usted falla por algo en el marque con X, pase siempre. No se ajuste el tema seleccionado. Por ejemplo, si usted habla de otra cosa, el título dice muy claro de qué tiene que tratar. Alguna gente, por ejemplo, dicen, los jóvenes somos responsables de cuidar el agua. Ese es el tema. Y solamente me hablan del uso del agua y de lo importante que es cuidar, pero no tocaron el tema. En la parte de los jóvenes no pasa la redacción porque es hablar integralmente
del tema. Usted se puede desviar un poquitito, usar coger solamente una parte del título, pero tiene que ajustarse a todo el tema. Hace unos años tuve una situación con una mamá que ella me decía, es que eso está malo, está mal revisado, tiene que apelarlo. Yo con mucho gusto les ayudo en las apelaciones si existe algo que apelar. Pero el tema era el turismo, 2 puntos, fuente de divisas para Costa Rica, era un tema muy fácil. Sin embargo, mi estudiante solo habló de lo bonito que son los volcanes, de las playas que tenemos, de los pájaros que se van a ver en Monteverde, pero nunca habló de la plata que entra por eso. Entonces, número 2, este B, no se cumplió porque tenía que hablar de las ganancias que se obtenían en base a eso bonito que tenemos en Costa Rica. Esa es lo más importante. Ah, sí, total. Entonces, en ese sentido, hay que evitar, digamos, sacarse un 1. Hay que, con todo lo que le están pidiendo. Okay. Usted un vocabulario su ofensivo. Ojo, yo siempre les digo, si usted tiene por ejemplo, hay gente que es muy religiosa, viene de una familia muy religiosa y tienen muy encarnados ciertos temas, mejor evite aquello que lo haga sentir a uno un poquito incómodo o que usted sienta que es debatible, que es muy debatible, porque tiende de pronto, uno no sabe quién lo va a leer. Por ejemplo, que se dio hace unos años, el tema del matrimonio igualitario. Usted no sabe si su opinión no va a ser bien recibida por la otra persona, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, por ejemplo, un alumno, él es un alumno con una condición de Asperger, es diferente, pero igual tenía que hacer la redacción. Entonces él puso, deberían de morirse todos esos hijos de... Complicado porque sí los mandó porque ay, jamás. Claro, ese es un caso extremo, yo sé que es un caso extremo, pero a veces mi opinión no va a ser bien aceptada porque no sé quién lo va a leer. De pronto la persona que está al otro lado sí defiende el matrimonio igualitario y tal vez yo no. Entonces ahí es mejor. Hay temas que mejor ni escoger. Exacto, que es mejor decir, si yo tengo una opinión muy, muy, muy de izquierda o derecha, digamos, en algo, mejor no tocar ese tema porque son teros. Usted lo que quiere es pasar y mejor evitar criticar. Otra forma, obviamente, es en caso de fraude, si a usted le comprueban que usted se aprendió una redacción de memoria y la fue y la copió, o que usted copió un pedazo de un libro, eso obviamente es causa de anularle la prueba. ¿Ok? Después, el punto 3 habla del que tiene 2 horas para realizar la redacción, más, digamos, la redacción, el examen de español dura 4 horas, a diferente de los demás que duran 3. Este dura 4, dando 1 hora adicional para que usted cumpla con la redacción. ¿Ok? Ok, perfecto. Debe escribir siempre en la parte donde dice, por eso les mandé la práctica la vez pasada, donde la parte para ser calificado, solo eso se va a revisar. Así que usted puede hacer todos los rayones, tachones en la parte de borrador, pero en esa parte que dice que se va a calificar, es ahí donde lo que le van a calificar. Ok, eso es lo que le van a leer. Ok. Indica la estructura mínima que requiere su producción textual, un párrafo mínimo de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. El punto 7 se refiere a que debe tener buena caligrafía y no mezclar las letras. Eso te lo digo a vos. No puedes mezclar las letras. En este caso, por ejemplo, mayúsculas con minúsculas, ¿verdad? No se mezcla ni cursiva con... ¿Vieras cómo me está costando con la R? Sí, ahí la vi la F. La F la pone en mayúscula. Cuando puso familia, por eso le estaba... Eso, no sí. Eso, ojo, lo van a contar como un error, ¿verdad? Es un punto menos. Entonces hay que evitarlo, estar advertido para evitarlo. Sí, necesito ver cómo practicarlo un montón, porque sí, a veces se me va. Más que todo la R. Y la F. Ajá. No se pueden usar hojas adicionales, ni escribir fuera de los márgenes, tampoco se pueden agregar renglones, ni dejar renglones vacíos entre párrafos, inclusive en el título. ¿Ok? Después del título, automáticamente en el renglón que sigue, ya escribo. No se dejan vacíos. Igual, el formato que trae un recuadro donde uno tiene que escribir dentro del recuadro. Que es el mismo. Ok. ¿Ok? Luego, Sí,
toda prueba es apelable. Obviamente es apelable cualquiera. Sin embargo, tengo que tener argumentos para apelar, ¿verdad? Usted se queda por algún motivo, la podemos apelar, pero obviamente hay que tener argumentos. Luego, el punto 10, ningún delegado puede cambiar las instrucciones. Y el punto 11 también recuerda que debes pedir el comprobante al salir de la prueba. ¿Ok? Ok. Bueno, pasos para hacer una redacción. Hay que elegir el tema. De entre los que me dan, debo elegir un tema. Rápidamente, y yo siempre le recomiendo esto. Cuando uno ve un tema, por ejemplo, yo veo un tema que dice, qué sé yo, el turismo, hablar del turismo. Entonces, automáticamente lo que yo me acuerdo, apunte eso. Una vez que yo lo leí, apúntelo, apunte todo lo que se le ocurre al turismo. Plata, turistas, divisas, aeropuerto, infraestructura. Yo arranco y escribo para que después yo una esas ideas y haga un esquema, ¿verdad? Todas esas ideas que se me ocurrieron, haga un esquema, ¿ok? Un esquema. Ya con algo. Exacto, porque generalmente las primeras ideas son las que uno más le No, sirve. ya Las primeras son las uno que... se pone todo nervioso y no le sale nada. Exacto, porque después usted está escribiendo y se quedó en blanco. Ahí, eso es lo que nos pasa mucho, que uno está escribiendo y a mitad ya no sabe qué poner. Entonces, si yo hice todo, yo hago todo lo que se me ocurrió en el momento y lo escribí, aunque sean solamente con claves, después ya yo puedo desarrollar un esquema de ideas y digo, esto lo pongo en la introducción, esto lo pongo en el desarrollo y con esto me voy para la conclusión. ¿Ok? Ok. Luego hacer el desarrollo, que ya es, con base en ese esquema de ideas, usted empieza a hacer la escritura. Le da una revisada rápida y la pasa limpia. Eso, así es como se debe hacer, digamos, la redacción. Esos son los pasos. Okay. Vamos a iniciar por aquí, vamos a ver. Aquí les, ojo, una práctica de acentos para que recordemos cómo es el tema del acento, cuáles son las reglas y empecemos a practicar. Entonces, esto principalmente, ¿verdad? Porque dice que estás vos sola, porque ahí con las tildes tuvimos problemas. Entonces, aquí. Luego, revisar qué es la tilde diacrítica, porque algunos monosílabos tienen tilde y otros no. Aquí están las... Te las dejo para que usted las ensaye. Por favor, te lo pedimos, señor. Aquí está para que las ensaye. Esto es un montón de brete, pero no importa. Aquí esos son unas prácticas de tildes, prácticas de tildes. Esto es para... Luego, la división silábica. Yo siempre les recomiendo que traten de no dividir al final del párrafo. Eso es para dividir al final del párrafo. Pero, en este caso, tiene que hacerlo. Y si ya no quedó de otra, aquí le dejo las reglas de la división silábica, porque esto es parte fundamental de la redacción. Tienes que saber dividir. Y ojo, algo muy importante, Jake, al final del renglón, si tiene que dividir, que sea una palabra larga. O sea, tiene que haber 4 letras de este lado y 4 letras de este lado como mínimo. Si hay 2 y 5, ya eso es mejor bajar la palabra completa, ¿ok? Porque eso lo penalizan y lo penalizan feo. Entonces es mejor, si es una palabra larguísima como inmensamente, entonces deja inmensa y mente abajo, ¿verdad? Ok. Una palabra larga y si no es mejor cambiarla o bajar. O escribir un poquito más grandecito las últimas letras para que abajo no tenga problema, ¿verdad? Porque eso... Jefe, dígame, si yo dejo ese espacio vacío, no me penalizan. Si deja un espacio, sí la penalizan. Por eso le digo, o sea, es mejor o cambiar la palabra o buscar, digamos, la forma de ir rellenando el huequito que le va a quedar, porque usted sabe que, digamos, que no le va a caber, ya no le va a caber inmensamente, pero entonces las próximas 2 palabras las corre un poquito, las hace más grandes. Pero digamos, para ver si entendí. Si yo estoy haciendo, ya, mi hermano me ama inmensamente, Ajá. Entonces, inmensamente no me va a caer. Ajá. Mejor lo paso una vez para abajo, digamos. Si no le va a caber ya definitivamente y le va a quedar mucho espacio, pone inmensa y va abajo mente. Pero si digamos, si me va a quedar in y abajo mensamente, mejor hago más grande la letra o me separo un poquito para tapar el hueco que va a quedar ahí y bajo in. Ah, ok. ¿Okay? En la medida de lo posible es evitar separarlas. Pero si tienes que hacerlo, el hueco es muy grande,
Tiene que haber 4 o 5 letras aquí y en 4 y 5 letras abajo. A ver, eso nunca me lo explicaron. Bueno, aquí están las reglas de la división silábica, porque eso lo penalizan y es muy tonto. De la división silábica, y aquí están las reglas y una práctica. ¿Ok? Para que practiquemos ahí. Luego las reglas del uso de la mayúscula. Yo sé que eso dice, ay, yo eso me lo sé, en la escuela me lo enseñaron, pero igual no perdemos nada con darle una... Repasamos. Es un repaso. Igualmente viene una práctica, por si uno está medio dudoso o está medio, ¿cómo se dice? Medio nervioso o sensible, es mejor practicar todo lo que sea para bien. Las reglas de puntuación. Signos de puntuación, aquí están todas las reglas. Ok. ¿Te gustaba mandar eso, verdad? ¿Dónde? Voy. Uy. Okay, las reglas de los signos de puntuación. La coma, el punto y coma. Luego seguimos aquí. Las comillas, ojo, el uso de las comillas para esto. Los dos puntos, los puntos, el guión, el signo de exclamación y el signo de interrogación. Aquí hay una práctica de signos de puntuación. Eso. Luego el uso de las consonantes. Ojo, el uso de la B, el uso de la V, el uso de la S, de la C, porque a veces no sabemos con qué se escribe una palabra. Aquí están las reglas. Reglas de ortografía. Qué dicho. Entonces, qué bueno eso. Continuamos por aquí, vamos a ver qué más tenemos. La práctica del uso de consonantes. Práctica del uso de consonantes, práctica del uso de consonantes. Y bajamos aquí y empezamos. La estructura más grande o lo que vale más son 33 puntos que vale la parte de el desarrollo. O sea, ¿a qué se refiere esto? Con la forma en cómo usted escribió, cómo conectó las ideas. Entonces, aquí hay algunos consejos, ¿ok? 10 puntos vamos a ver, cuesta 2 puntos, 10 puntos vale esto, ya, construir correctamente, 2 puntos vale la introducción, 6 puntos vale el desarrollo y 2 puntos vale la conclusión. ¿Ok? Concatenar bien, o sea, armar bien esto vale 10 puntos. 8 puntos vale contactar las ideas en forma adecuada. ¿Ok? Que haya un hilo, o sea, que no sea como que se quede de la manga algo que nada que ver, que se sienta que está todo seguido. Y 15 puntos vale plantear ideas coherentes. Por ejemplo, que si usted está hablando de cuidar el agua, usted no diga, bueno, y debemos evitar, por ejemplo, el ruido de los automóviles. Eso no tiene nada que ver con cuidar el agua, ¿verdad? Que sean ideas coherentes con una argumentación adecuada. ¿Ok? Por ejemplo, debemos... Si no sale algo que nada que ver. Exacto. Debemos lavar el carro una vez a la semana o debemos reutilizar agua para lavar el carro. ¿Por qué? O sea, no solamente es decir qué, sino por qué. Porque eso es una práctica que gasta mucho recurso, por lo que podemos utilizar agua llovida para lavar el carro, ¿verdad? Eso es una idea. Luego dice, toda reacción está estructurada en párrafos. Usted necesita por lo menos 5 párrafos. ¿Ok? Existen dos tipos de párrafos. Espérate. Ok. Estos tipos de párrafos. Existen el descriptivo, que es cuando usted utiliza calificativos de algo para dar a entender, ¿verdad? Usted puede describir ambientes, lugares, personas, situaciones, por ejemplo. Si estamos hablando de un problema social como el de la seguridad en Costa Rica, entonces usted puede decir, Costa Rica ha estado bajo una ola de violencia. El sicariato nos está atacando, el narcotráfico, se está describiendo la situación, perfectamente puede usar el párrafo descriptivo. Narrativo, no se usa en redacción, a menos de que usted haga una narración corta para iniciar, que ahora lo vamos a ver, pero no se usa en narración, no se basa en historias, no contamos nada, es 100% expositivo, es muy importante. Ok, diálogo tampoco se usa en redacción, no hay diálogos en redacción. Lo que sí hay es el texto discursivo expositivo, como cuando usted está
se aprendía algo para pararse frente al grupo y decir, el ciclo del agua es, ¿verdad? Ajá. Que usted diga, la naturaleza funciona así, o sea, es positivo completamente. Nada de contar nada, ni de narrar ninguna historia, nada, ni mucho menos hablar. ¿Ok? Ok. Las funciones del párrafo. ¿Ok? Existen los párrafos de desarrollo, párrafo introductorio, desarrollo y de conclusión, que ya esto ya lo vimos, y párrafos de enlace. Aquí hay unos ejemplos de diferentes párrafos. Párrafo introductorio, párrafo de enlace, párrafo de desarrollo, párrafo de desarrollo. Aquí pueden haber 2 o 3 de desarrollo, chiquititos, grandes. Un párrafo máximo tiene 5 ideas, o sea, 5 puntos y seguido, máximo. ¿No? Ok. ¿Ok? Sí. Ahora, parte de lo que a mí más problema me da es de cómo empezar la redacción, por dónde arranco. Entonces, aquí Ay, sí. cómo usted puede empezar la redacción. Puede hacer una introducción retórica. ¿Qué es una introducción retórica? Hacer una pregunta a manera de reflexión. Una pregunta que no tiene respuesta, ¿verdad? Que tenga incluso, como por ejemplo, ¿qué hay más hermoso que el atardecer a la orilla del mar en pleno verano? Entonces ahí ya usted está haciendo una pregunta que nadie le va a responder y que le va a ayudar a hablar, por ejemplo, del tema de la naturaleza nos invita a soñar. Ahí hay un tema, ¿ves? La apelación al lector. Cuando yo agarro e incluyo al lector, incluyo a esa persona que está leyendo mi redacción, y lo hago como en común. ¿Tiene usted algún familiar, vecino, compañero que sea adicto a las drogas? ¿Ha visto usted en algún momento una situación de violencia intrafamiliar entre sus vecinos, familiares? Usted hace una introducción, ¿cómo se dice? Colectiva. Apelación al lector, se llama esta. Luego tenemos la siguiente, que es una narración breve. Aquí es donde te decía que podemos usar la narración. Una narración breve. Usted cuenta una anécdota de 2 o 3 renglones, chiquitito. 2 o 3 renglones como máximo. Por ejemplo, pasábamos por la Avenida Central, al llegar al semáforo en rojo, mi amigo se detuvo el auto. 3 niños se lanzaron para limpiar el vidrio. Y empieza a contar ahí los niños de la calle. Empieza ahí, termina la narración ahí. Lo vivido en esta experiencia es una muestra de ¿ok? Solo en esos casos, para iniciar una redacción, pero no se usa en el desarrollo. Usar una cita textual. La mayoría de gente que utiliza citas textuales utilizan, por ejemplo, pasajes de la Biblia que se saben. Por ejemplo, aquí, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza para que domine las aves del cielo y sobre los ganados, sobre cuántos animales se mueven sobre la tierra. Aquí, por ejemplo, el tema de los recursos naturales. Entonces, esto es un ejemplo de una cita textual. Por ejemplo, usted se sabe, ha leído muchas veces a Pablo Coelho. Entonces, Pablo Coelho habló de la importancia de la preparación. Entonces, usted agarra y habla de Pablo Coelho, coge una cita que se sabe de memoria y arranca con eso que dijo Pablo Coelho para meterse en el tema del estudio, por ejemplo. La mayoría de gente lo que hace, y la mayoría de veces la gente inicia con un pasaje de la Biblia que se sabe, ¿verdad? Ah, ok. Pero eso es una cita textual. Recordar que la cita textual siempre entre comillas, ¿verdad? Una aseveración. ¿Qué es una aseveración? Una afirmación, ¿verdad? Una afirmación. Nunca poner yo creo o me parece, no. Por una afirmación que usted esté diciendo directa. Por ejemplo, el hombre feliz no es el que vive en opulencia, sino aquel cuya alma se sobrepone y es superior a las adversidades. Algo que usted diga con seguridad, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Que usted diga con seguridad. No es nunca poner yo pienso, yo opino, yo creo, no. Eso ya no se usa, digamos. Puesta en común. ¿Qué es una puesta en común? Hacer partícipe al lector, ¿verdad? Al lector y asumir que a todos nos ha pasado lo mismo. Por ejemplo, todos hemos sido testigos directo o indirectamente de la inseguridad. ¿Ok? O en algún momento de nuestras vidas hemos participado de una competencia deportiva, para hablar, digamos, de las Olimpiadas. ¿Ok? Puesta en común.
asumir que la otra persona o todos en común o toda la comunidad o todos los que lo van a leer ya han pasado por lo que usted pasó, ¿verdad? Introducción directa. ¿Qué es esto? Agarrar exactamente el título y recopiarlo. Igual, agarras el título y de una vez empiezas a hablar de él. Copias el título en el segundo renglón y empiezas a hablar a partir de eso. ¿Ok? ¿Sí me voy a entender? Sí, señora. Continuar aquí. Aquí hay muchas formas de empezar. Circunstancial. Se puede utilizar una circunstancia, un hecho, una noticia. Por ejemplo, podemos utilizar la circunstancia de los temblores para hablar de ¿cómo se llama? Esta cosa, de los recursos naturales de Costa Rica. Vivimos en un país que se mueve constantemente, un país en el que tenemos constantes temblores, como esta semana anterior, en donde sentimos unos temblores el jueves y el miércoles, usted puede decir. Ok. Puede, por ejemplo, hablar de la seguridad, entonces tocar el tema ahí de las muchachas que mataron. Porque ya una pregunta. ¿Sí? ¿Usted más o menos sabe qué temas entran o no sabe todavía? Nadie sabe. Los temas son aleatorios. Puede ser cualquier tema. Nadie puede saber porque obviamente usted se aprende una reacción de memoria, ¿verdad? Entonces, podemos ver incidencias, digamos, de los últimos exámenes y de los temas que más recurrentes salen, que esos son los que hacemos práctica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, siempre salen los mismos. Recursos naturales, problemas sociales, importancia del estudio, siempre salen solo que con diferente título. Ok. ¿Qué más está saliendo? Seguimos por aquí, interrogación temática. Agarramos y hacemos una pregunta que no es retórica, sino es una pregunta que sí tiene respuesta. ¿Qué sucederá si el hombre continúa viviendo con tanta irresponsabilidad, contaminando a su antojo el medio ambiente? Y usted misma lo contesta. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si el hombre continúa haciendo lo que le da la gana? Entonces usted misma la contesta. Esta otra es un poco más difícil de hacer, la introducción humorística. Es utilizar un recurso humorístico, hacer un chiste o contar un chiste antes de iniciar, ¿verdad? Es un poco más difícil porque no todo el mundo tiene la gracia para hacer un chiste. Pero, sí. No es lo mismo afirmar que Julio César fue asesinado con un puñal por bruto que por bruto Julio César fue asesinado con un puñal. ¿Verdad? Aquí lo hacen con una, ¿cómo se llama? Con con un trabalenguas y eso permite que la gente por lo menos lo reciba agradablemente y ahí usted, entrando en esa confianza, puede hablar de lo demás. Okay. Puedes deducir que no siempre es válido aquello de que el orden de las partes no altera el producto. La introducción estadística. Esta a mí me gusta bastante. La introducción estadística. Los números aportan mucha formalidad a un escrito. O sea, usted puede inventarse un porcentaje. El 40, por ejemplo, le hablan de la contaminación del agua. Hoy en día el 40% de los ríos de Costa Rica se encuentran en un alto grado de contaminación. No importa si no es verdad, no importa si usted se lo está inventando. Eso le da una seguridad para seguir escribiendo, ¿ok? Ok. Pero una pregunta, y en ese caso, digamos, cuando yo voy a referirme números o lo que fuera, ¿puedo poner el número o tengo que escribir el número? No, si es un por ciento, sí puede poner el número. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Digamos, pero si yo digo 4 personas, tengo que poner 4. Tiene que poner 4, correcto. Ok. Vamos, dame un toquecito. Tranquilo. ¿Cómo puedes terminar la redacción? O sea, ¿cómo puede finalizarla? ¿Ok? ¿Cómo se cierra esa redacción? Que es también otra de las cosas. Ahí está escribiendo y ahora ¿cómo lo termino? La exhortación, a mí me gusta la exhortación, es cuando usted, después de explicar las ideas, vamos a invitar a persuadir al lector para que haga un cambio. No debemos dejar que la indiferencia sea más fuerte que nuestra voluntad en defensa de los recursos naturales. Unámonos, ese es bastante bueno, digamos. Por ejemplo, debemos tomar conciencia del uso que le damos al agua. Es un recurso natural que es
es agotable y que todo el planeta lo necesita, pero usted hace la invitación para que la gente cambie. Eso es exhortación. El propósito, donde usted se propone usted misma se propone hacer un cambio. Como el estudio es tan importante este año, entonces me propongo, voy en mi caso, voy a proponerme aprender inglés y dejar, ¿verdad? Dejar recapitulación. Hace un pequeño resumen con otras palabras de lo que estás hablando. Ok. Y luego el deseo. Deseo es, ojalá pase esto. Ojalá algún día la humanidad se una y el diálogo predomine y tengamos paz, por ejemplo. ¿Verdad? La predicción. Cuando hacemos una, valga la redundancia, una predicción o una sí, una predicción es la palabra. Cuando hacemos un presagio es la palabra, de algo que pasará. Si continuamos por ese camino, nuestro país va a carecer de agua, ¿no? Nuestro país va a perder la fuente de divisas más importante, que es el turismo, porque la inseguridad, una predicción. O sea, si no se porta bien, es literalmente lo que hacemos como mamá. Okay. Si se sube en ese mueble, se va a caer, ¿verdad? Es literalmente esa la predicción. El recordatorio. El recordatorio. Hacer un pequeño recuento de las consecuencias si seguimos por ese camino. Es parecido a la predicción, solo que sin amenaza, digamos. ¿Ok? Luego podemos utilizar una disyuntiva. ¿Ok? Luego de plantear el problema, proponemos dos soluciones. O hacemos esto o hacemos esto. Esa es la disyuntiva. Ok. La propuesta, en donde usted le propone al lector cómo resolver el problema. ¿Ok? ¿Cómo le propone al lector cómo resolver el problema? Por ejemplo, es importante que a partir de ahora en las escuelas empiece a dar en las escuelas y colegios una estructura más fuerte en el caso de la conservación del agua, ¿Para qué? Para que es una propuesta, usted está resolviendo el problema desde su punto de vista, claro, ¿verdad? Una moraleja, la moraleja sirve bastante. Se cierra con una enseñanza. Entonces usted, por ejemplo, dice, las dificultades no merecen el desprecio, sino nuestra eterna gratitud. ¿Ves? Una moraleja que usted se sepa. Esas son las formas en cómo podemos terminar. Esas son las recomendaciones, ¿verdad? ¿Ok? Aquí están los requisitos del párrafo, de cómo debe hacerse un párrafo, y viene la coherencia, que esto es otro porcentaje grande del texto. Vale 10%. La coherencia es que usted tenga conexión entre las ideas. Entonces aquí les pongo cómo lograr esa conexión, que no se sienta que estás hablando de una cosa y luego de otra completamente, o bien que lo repite y lo repite y lo repite, ¿ok? Porque a veces de un párrafo y otro decimos lo mismo, solo que con otras palabras. Entonces vamos a usar ciertos conectores. Aquí está el uso de los conectores. Los conectores de casualidad, de certeza, de consecuencia, de condición y de oposición. ¿Ok? Esto es coherencia. Vale 10% y aquí está la práctica. ¿Ok? Ok. Y luego tenemos por aquí, espérate, para ver dónde está. La práctica. La riqueza y precisión del vocabulario. ¿Ok? Aquí sí vamos a hablar un poquito más de cosas técnicas. Tenemos que evitar algunos errores, como la ambigüedad. Por ejemplo, decir, se escapó la perra de María. No sabemos si se escapó la muchacha o si se escapó el perro, ¿verdad? Tenemos que evitar esas frases que pueden darse a entender dos cosas. Por ejemplo, vendo... En doble sentido. No con doble sentido, sino que no se entienda claro. Por ejemplo, vendo blusas para señoras finísimas. ¿Las blusas son las finas o las señoras? ¿Ves? A veces uno mismo complica el mensaje. ¿Ok? Ok. Hay que tener. Debemos evitar el cosismo. Llamemos a las cosas por su nombre. Usemos la palabra elegante para llamar a las cosas. Valga la redundancia.
Evitemos la palabra cosa, algo, esto, evitemos esas que definitivamente no cumplen, digamos, con los parámetros de la riqueza léxica, ¿ok? Evitemos. Ok. Por ejemplo, en lugar de decir, por ejemplo, sustituir palabras. Sustituir. Ok. Por ejemplo, voy a hacer la comida. En lugar de decir eso, dice, voy a cocinar la comida. ¿Verdad? Algo así. O voy a preparar la comida. Hay que buscar, pero ahí cuando le des una leída más consciente, vas a ver más o menos cómo irlo modificando. La redundancia, ojo, subir para arriba, bajar para abajo. No siempre es tan obvio, ¿verdad? Quemó la colmena de abejas. Obviamente una colmena tiene abejas. ¿Verdad? Ok. Hay cosas que son innecesarias, como lapso de tiempo. Ya lapso por sí solo significa espacio de tiempo. ¿Ok? Ok. Seguimos. La cacofonía. La cacofonía es la repetición innecesaria de sonidos. El temor al error nos llena de horror. Ok, cuando usted lee, cuando repasa leyendo y si usted siente muchos mente, o mucho sion, tiene que hacer modificación. ¿Ok? Ok. Aquí vienen las prácticas, errores comunes en redacción. Hay que buscarlo y hay que corregirlo. Aquí vienen igualmente errores comunes en redacción y hay que corregirlo. ¿Ok? Luego tenemos la concordancia. La concordancia tiene que ver con que coincida el sujeto, el sustantivo, el adjetivo, con el verbo, o sea, que haya el mismo número, el mismo, que si está en plural es en plural, que si está en singular es singular. No tenías muchos problemas con eso, pero igualmente, como el folleto es para todos, denle una leída. ¿Ok? Sí, señor. Es grande, la práctica es bastante grande, el folleto es bastante grande, pero nos va a ayudar un montón. Igual todavía tenemos tiempo de practicar bastante. ¿Ok? Aquí hay algunos usos de construcciones fijas que podemos usar con sus respectivos, ¿cómo se llama? Con su respectivo significado para que podamos enriquecer el vocabulario. Ahora, uso de combinaciones gramaticales. De hecho, esto es tema de bachillerato, lo vamos a ver pronto. Uso de las combinaciones gramaticales. ¿Cuándo usar debe? ¿Cuándo usar DVD? ¿Cuándo usar sino? ¿Cuándo usar si no? Ahí está. Igual lo vamos a... Este tema lo vemos en clase también, pero ahí se los puse porque es parte de la redacción. Por ejemplo, DVD se usa para para hablar de una posibilidad. Debe de haberse ganado la lotería porque no me habla, ¿verdad? Y usted debe votar cada vez que haya elecciones. Eso es un deber. ¿Ok? Debe es una posibilidad y debe solito es para usarlo en deberes, en obligaciones. ¿Ok? Y errores ya no tan comunes que son el queísmo, dequeísmo, laoísmo y loísmo. Ojo a esto, porque a veces uno escucha, lo oímos por ejemplo en las noticias. A mí me da un colerón y me parece terrible cuando yo escucho un reportero que dice, dijo de qué, o les informamos, lo detesto, eso es el dequeísmo. O eso es terrible, lo detesto. Y se oye tan feo, claro, obviamente en el argot popular tal vez mucha gente no lo siente porque no se quejan, pero para mí es tan terrible porque es un comunicador, debe hablar bien, pero no. Como cuando dicen aiga. Cuando dicen aiga, correcto. Entonces aquí está el queísmo, que es este que le estoy diciendo, ¿verdad? El queísmo, el dequeísmo, que es igual, es el dijo de qué. Dijo de que va a traer el mandado. Ok, el de que. Luego, el loísmo, leísmo y laísmo es utilizar le, la, lo a todo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Y luego aquí está la práctica respectiva. Venimos, este también es tema de examen de bache del marque con X, el uso correcto del gerundio. Vienen ¿cómo se llama? Las normas del uso correcto. Por ejemplo, yo no puedo decir, llevaba un bolso conteniendo maquillaje. Eso no se puede decir. Tengo que decir, no. Llevaba un bolso que contenía maquillaje, pero en el argot popular, en el día a día, hay muchos usos incorrectos del
del gerundio. ¿Ok? Por ejemplo, Ok. hago una carta conteniendo malas noticias. Eso está mal usado. Ujú. Trajo una carta que contenía malas noticias. Aquí hay una práctica, muy bien. Luego el uso correcto de las preposiciones, igualmente también es parte de, eso no es parte del temario de noveno, no de ustedes. Aquí están las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, las preposiciones de toda la vida, ¿verdad? Las que nos aprendimos en la escuela. Y cómo utilizarlas, el uso correcto y el incorrecto. Muy bien. Ok. Y finalmente tenemos Práctica. la práctica también aquí. Otra práctica. Es un montón. Yo sé que es un montón, pero es que es necesario como para decir ya. Pero digamos, eso hay que, ¿lo vamos a ir haciendo con el tiempo o hay que entregarlo el lunes? Eso espero que usted lo haga y refuerce lo que necesita, lo que usted considere. Yo le Ok. doy una redacción revisada y usted dice, ay, mira, voy a hacer esta práctica. O me voy a leer esto, porque no quedó claro. ¿Ok? Ok, ok. Para que no tenga consulta. Viene la riqueza de vocabulario, sinónimos, antónimos, homónimos y parónimos. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, ¿qué eran los homónimos? Son las palabras que se parecen, pero no son, ¿verdad? Por ejemplo, vela. Vela de barco, vela de velar y vela de candela, ¿verdad? Hay que identificar de dónde nacen las palabras, esos son los homónimos. O, por ejemplo, pollo con doble L y pollo con Y. Pollo con doble L, es de comer, y el pollo con Y es el de sentarse, ¿verdad? Dependiendo de muchas palabras que pueden tener ahí. Y aquí está la respectiva práctica. Entonces, ya se lo pasé. Dele una buena revisada. Y sí, señor. en un rato, cuando termine de hacerle los ajustes, te mando lo de la redacción. Es que no he tenido chance, pero si no te lo paso. ¿Está bien? Está bien. Entonces, ahí quedamos. Voy a mandarles la grabación a los otros chicos y nos vemos, si Dios quiere, de en 8, con un tema nuevo. ¿De acuerdo? Está bien. Sí. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Le dé una leída. Dele una leída por lo menos a lo que usted no conoce. ¿Ok? Está bien. Chao. Sí. Bye. Gracias, chao.